es ingeniera civil industrial y magíster en tecnología de la Universidad de Chile, cofundadora de Voz, La Dresseria y Be Hope. Démosles un fuerte aplauso a Madeleine Valderrama, que nos va a presentar el rol de la mujer en la cuarta revolución industrial. Un fuerte aplauso entonces. Ahí está el clicker, bienvenida. No sé si me escuchan, ¿bien? ¿Sí? Ya. Hola a todos, bueno, les aviso a la primera fila que tengo la costumbre de tirar el micrófono porque soy como media hiperactiva, entonces para que estén atentos, para que lo esquiven, ya, me ha pasado otro story. Bueno, soy Madeleine Valderrama, soy cofundadora de varias startups, les voy a contar un poquito de mí. Esta charla está diseñada en 3 fases. Aquí está. El primer capítulo les cuento un poco de mí, por qué estoy acá, qué me pasó, qué he ido descubriendo en mi vida. Después la segunda es por qué tenemos que innovar, por qué se habla tanto de innovación, por qué es un deber para nosotros como una generación que va a recibir el mundo del mañana, por qué tenemos que hacernos cargo de la innovación nosotros, y después cómo la mujer juega un rol, pero clave, único, y es una llave para abrir esta área de innovación correctamente. ¿Ya? Entonces, lo primero, quiero partir con mi viaje. Yo soy ingeniera de la Chile, magíster en bla, 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 pipipi, toda la medalla. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando yo salí de la universidad, yo era ingeniera de tomo lomo, entonces yo creía que había un rol de ser ingeniera. Yo tenía que hacer de cierta forma. Cuando yo salí, este era el panorama común. Bueno, no pixelado, pero este era el panorama más común. Era yo y testosterona alrededor mío. Toda la toma de decisiones estaba dominada por la testosterona. ¿Y qué pasó? Yo tenía esta imagen mental de que tenía que ser este tipo de mujer. Esta galla que entra a la oficina y todo el mundo corre, le tiene miedo, estirita antes de ir a hablar con ella, etc. Porque era un mundo de hombres, entonces yo tenía que establecer distancia y por lo tanto ser respetada como hombre. Entonces, este era mi modo a seguir y gasté un montón de tiempo y energía en eso. De hecho, a modo de anécdota, les cuento que yo estuve un tiempo viviendo en Iquique por la empresa en la que trabajaba, que era un mundo pesquero, que es un mundo de hombres de real, y para que ellos me tomaran en cuenta y me validaran, tuve que subirme a un barco y navegar con ellos durante todo un día. Yo me mareo en los autos, entonces en el barco fue horroroso, me tuve que aguantar el vómito durante 8 o 10 horas y me hicieron la iniciación de comerme un pescado crudo y vivo, y yo soy vegetariana, para que se imaginen. Entonces, pero yo estaba ahí, porque yo tenía que ser así. Entonces, yo power, enfrentándolas todas. Y sin embargo, después, llevaba 2 o 3 años, y me empecé a dar cuenta que mis proyectos funcionaban, eran casi los únicos que se lograban hacer en la empresa. Entonces, me pasaron a la gerencia de proyectos y empecé a levantar cosas. Y cuando empecé a conversar con la gente, con distintas áreas, tenía a cargo equipos de Puerto Montt, Iquique, Coronel, etcétera, de varios lados, me empezaron a contar, oye, no, lo que pasa es que esta cuestión funciona porque tú soy muy agradable para trabajar. Eres gentil, eres muy respetuosa, eres conciliadora, eres buena escuchando, no tenemos miedo de contarte nuestros problemas, nuestros dolores, de alguna forma no me da miedo contarte, oye, yo creo que con este proyecto puedo perder la pega, etc. Y me di cuenta que precisamente por lo que yo estaba logrando cosas era completamente lo contrario de lo que yo quería hacer en la vida, mi imagen mental de mujer ingeniera. Entonces, ¿qué pasó? Me encontré con esta frase de Nicholas Murray, que al final lo que dice es, el mundo está dividido en 3 grandes grupos. El primero, un grupo muy pequeño que hacen que las cosas pasen. El segundo, un poquito más grande, que ve cómo las cosas pasen, y el tercero, enorme, que nunca cachó que pasó algo. Entonces, afortunadamente, yo estaba en este grupo y me empecé a dar cuenta que tenía un valor importante, un rol importante. Si era capaz de hacer que cosas pasaran, sentí una responsabilidad más allá de la empresa en la que estaba. Entonces, ahí de alguna forma me permití desconstruirme de esta mujer ingeniera, seria, que andaba siempre media terneada, yo usaba corbata, para que se imaginen, lo masculina, y empecé a desconstruirme. Y así es como llegué a un punto, después de una crisis típico, a fundar estas 3 áreas,
que descubrí que eran mis pasiones. Por un lado, después les voy a contar un poco, mi primer proyecto que se llama Voz, que es una plataforma de blending inteligente, que utiliza inteligencia artificial, bla, bla, bla. Ya, que es el proyecto ñoño, donde yo ocupo la ingeniería y todas las cosas que sé. Después tengo la Drecería, que es un proyecto que hice con mi hermana es diseñadora de vestuario, y donde aquí satisfacemos nuestra necesidad de comprar. Entonces, compramos, pero después generamos plata con eso a través de la venta de vestidos, etcétera, etcétera. Y después mi tercera línea, donde yo sentí que tenía una responsabilidad social con esta habilidad de hacer que las cosas pasaran, es la Fundación Be Hope, que es una fundación que armamos con un grupo de amigas para poder retribuir algo y ayudar a la gente que estaba bajo la línea de la pobreza, ¿ya? Entonces, mi vida ahora es un malabarismo en estas tres áreas. ¿Qué pasó? Que yo me empecé a dar cuenta que ya no era solo ingeniera, que de alguna forma estaba completa, era multifacética. De alguna forma soy, por ejemplo, la CEO de estas empresas, pero también soy, no sé, me encargo del marketing, de operación, atiendo al cliente, barro, soy encargada de las cuentas, entre medio tengo perros, soy rescatista de perros, soy chocolate lover, soy capaz de morder a alguien si es que me saca un chocolate, hago yoga, mil cosas. Entonces, de alguna forma yo encontré el valor que significa tener tantas facetas en una sola persona. Entonces, un poco para que sepan, oh no, play, equipo, tiene que así play un video, ¿no? Siguiente, ya. Entonces, aquí le contaba un poco mi emprendimiento ñoño, que salen así monitos, imagínense hartos monitos, bien así como tecnológico, que este emprendimiento de blending inteligente que ayuda a las empresas de extractivas, como la minería, como la pesca o los aceites de palma, a generar menor impacto ambiental, pero también a aumentar sus costos, o sea, a disminuir, perdón, que no me escucho, a disminuir sus costos productivos. Ya, eso hacemos nosotros. Hasta el momento nos ha ido súper bien. Estamos valorizados actualmente en 3.5 millones de dólares, hemos levantado $300.000, etcétera, etcétera. Nos hicimos súper amigos de Imagine Lab, de ProChile. ProChile es nuestro partner a morir. Corfo es nuestro bastón para todas estas etapas en que los clientes no pagan, donde no te alcanza la caja para pagarle a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y lo más importante, y donde nos cambió la vida, yo creo, tiene que ver con DevLabs. DevLabs es un fondo de inversión que está en California, pero que tiene operaciones en Chile. Y ellos, después de 2 cafés, decidieron invertir con nosotros. No sé todavía por qué, pero fueron 2 cafés y firmamos el acuerdo de inversión. ¿Ya? ¿Por qué digo que fue un antes y un después? Porque ellos de alguna forma nos permitieron entrar a las ligas de verdad, a las grandes ligas, a hablar en serio y de alguna forma nos empezamos a transformar en una empresa con más espalda. Ya empezamos a trabajar en distintas áreas. Fuimos a la gira del presidente Piñera en Beijing, lo anduvimos persiguiendo para sacar una foto, nunca funcionó. Entre medio de eso también acosamos a Luxig, pobre Luxig. Bueno, eso nos permitió de alguna forma tener un cariz más internacional y eso nos permitió llegar a Perú, a México, a Estados Unidos y tratar de entrar a China, que es un mundo fascinante, pero ya son ligas de otro nivel. Todavía somos muy chiquititos para eso. Bueno. Eso soy yo, ¿ya? Es un pequeño resumen de, yo creo que es la Madeleine, que tiene 33 años. Ya, entonces ahora les quiero contar, ponemos pausa ahí, y les quiero contar por qué todo el mundo está hablando de innovación, por qué es tan importante. Bueno, la innovación es súper importante, ¿por qué? Porque hay un concepto que se llama VUCA, no sé si alguien lo ubica, ¿sí? Ya, bacán. VUCA es un concepto que nació después de la Guerra Fría, 1995, los sociólogos se juntaron y dijeron, oye, ¿sabéis qué? El mundo están pasando cosas que nunca antes habían pasado y de una forma que antes jamás habían pasado. Hay un nivel de volatilidad impresionante. Los países están cambiando sus fronteras. Hay temas éticos, políticos, religiosos que están cambiando. Hay incertidumbre, no solo en términos económicos, sino también políticos, sociales, éticos, etc. Hay un nivel de complejidad muy grande porque estamos completamente interconectados. Entonces, si hacemos algún cambio en un país del norte de África,
que antes nadie sabía cómo se llamaba, ahora de alguna forma puede impactar en la economía chilena, etc. Y también hay un tema de ambigüedad. Las personas se están descubriendo y construyendo de una forma, de una faceta mucho más del simple trabajador que trabaja en una empresa de 8 a 6 durante 40 años. ¿Ya? Entonces, todo este nuevo escenario, los sociólogos se sentaron y le pusieron VUCA. Perfecto. Esto lo único que nos dice es que está cambiando tanto el mundo que impacta en todas las áreas. Para que se den un ejemplo, solo el 11% de las empresas Fortune 500 de 1955 están todavía en el listado. Esto afecta a todo nivel. Las Fortune 500 son las 500 empresas más grandes de ventas en Estados Unidos. O sea, no son medios pelos, son las enormes, son la empresa Rockefeller, son ese tipo de empresas. 60 años después, solo el 11% sigue viva. Eso es importante. Después tenemos que en este mismo indicador, en 1920 teníamos una vida promedio de las empresas que estaban en este indicador de 67 años. Eso significaba que ya había habido un cambio generacional, que el papá se le había heredado al hijo, etcétera, etcétera. En cambio ahora, la vida promedio de las empresas que están en este indicador es de 15 años. Eso significa que no estaban vivas, que recién nacieron para la época del 2000. Otra cosa, ¿qué puede pasar en 5 años si vemos que en 60 años estos gigantes, estos monstruos ya no están? Bueno, por ejemplo, Alibaba, el mejor día de venta del 2010, tuvieron un revenue de 0.14 billones de dólares. 5 años después tuvieron un revenue de 14 billones de dólares. O sea, ni siquiera por 10. En el caso de Airbnb, en el verano del 2010 hicieron 47.000 bookings, 5 años después hicieron 17 millones de bookings. O sea, los tipos es un nivel de crecimiento impresionante, impredecible. Para que se hagan una idea, este es otro tema. Las 30 marcas más grandes y reconocidas a nivel mundial, yo creo que todos podemos reconocer las que están aquí, 14 de ellas son plataformas, son tecnología, son empresas que son 3 pelagatos, 2 notebooks y así parten. ¿Y cuál es la gracia de estas plataformas? Que disminuyen el VUCA, disminuyen la incertidumbre, conectan partes, conectan compradores con vendedores, conectan empresas con clientes. Ya. Entonces, para que se hagan una idea, mientras estamos aquí en este momento y ustedes me están escuchando, se han enviado 700.000 tweets, se han posteado 135.000 posts en Instagram, 42 millones de mensajes de WhatsApp se han enviado. O sea, estamos frente a una época donde la cantidad de información que se genera es brutal, sin precedentes. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, porque el entorno de la empresa, el entorno de la economía está cambiando así de rápido. Y Jack Welch, él fue el gerente general de General Electric durante 20 años. Este tipo fue escogido el mejor ejecutivo del siglo XX, o sea, el gallo sabía. ¿Y él qué dice? Bueno, si el ratio de cambio de afuera excede el ratio de cambio interno de la empresa, estamos jodidos. No queda más que cerrar la puerta, cerrar por fuera e irnos, ¿ya? Entonces, y con esto quiero cerrar un poco esta idea de incertidumbre para meterles miedo. Esta frase es súper entretenida. Dice, hay cosas, esta la dijo Donald Rumsfeld, Donald Rumsfeld, subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Y este tipo es encargado de saber todo. Ese gallo tiene que saber absolutamente todo lo que pasa en el mundo. Y se mandó esta frase. Hay cosas que sabemos que sabemos. Perfecto. Pero hay cosas que nosotros sabemos que sabemos, pero hay cosas que no sabemos que sabemos, que no sabemos. Y esas cosas ni siquiera sabemos que no las sabemos. ¿Se entendió? No puedo retroceder. Ya, ¿se entendió? Hay cosas que ni siquiera dimensionamos, que no tenemos conocimiento sobre ellas y por lo tanto ni siquiera podemos estar preparados para lo que viene. Y es ahí, con todo este miedo que les metí, es donde entra esta llave, la innovación. La innovación es de alguna forma esta nueva faceta que nos permite enfrentar esta incertidumbre, no solo desde el punto de vista de personas, sino que de cambio de economía, del movimiento de productos, de los nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, antes, la innovación, esta es una frase de Steve Jobs, principio del 2000, se manda esta frase donde él dice, la innovación distingue a los líderes de los seguidores.
Así era considerada la innovación, como una medallita, como un asterisco. Sin embargo, McKinsey ya el año pasado nos dice, mira, ¿sabéis que esta cuestión ya no es una cosa de marketing? Ya no es una cosa opcional. Esta cuestión te va a doler en el bolsillo de la empresa. Para el 2030, las compañías que adoptaron políticas de innovación de forma temprana van a doblar su cash flow. Sin embargo, para la misma época, las que no adoptaron van a reducir su cash flow en un 20%. O sea, está impactando en la empresa y en la vida de la empresa, en la trascendencia de la empresa. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? La gente cree que la innovación es esto, que tú vas caminando por la calle y de repente dices, oh, voy a hacer un Netflix. ¿Cómo no se me ocurrió antes? O vas caminando y de repente, oh, Twitter. Eso era Twitter, ya. Pero generalmente la innovación tiene más que nada, está más asociada a un proceso de este tipo que a este. No es limpio, no es una iluminación, no se te aparece en un sueño, sino que tiene que ver con que uno parte con una idea y le da vuelta, después se la lleva al cliente, el cliente no le gusta, después se devuelve, después entre que uno trata de levantar capital, después se la cuenta Corfo no la entiende, y se da vuelta, etc. Hasta que llega un punto en que uno de repente le pega el palo al gato y empieza a tirar el hilo y se transforma en un producto rentable, vendible y que puede transformar en una empresa que siga con vida. Entonces, les quiero dar un ejemplo. Así vendíamos nosotros los primeros 2 años la plataforma que nosotros tenemos, que es nuestro principal caballito de batalla tecnológico. Para que entiendan un poco que este proceso lo viven absolutamente todos. Nosotros partíamos, nos sentábamos con empresas pesqueras, pesqueros que saben de pescado, jurel, anchoeta, etc. Le decíamos, mira, ¿sabéis qué? Vos es una heurística diseñada especialmente para resolver problemas de asignación y mezclas catalogadas con MLHAR, que complementamos con un algoritmo IA que permite aumentar la probabilidad de alcanzar óptimos globales. ¿Quieres probarla? Lo peor de todo es que nadie, uno preguntaba si se entendió. Sí. No, tranqui, si esta cuestión la hago en mi casa. No, sí, no, fantástico, etc. Nadie preguntaba, nadie decía que no habían entendido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar como estúpido delante del jefe. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros decíamos, oye, tenemos tan buen producto, le aumentamos el valor del stock a la empresa casi en un 20%, le reducimos satisfacción de contrato casi en un 30%, le generamos lucas por todos lados y nadie nos compra. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos mandando un mensaje sumamente hostil. En ese momento lo que nosotros estábamos haciendo era decirle a ese caballero que sabe de jurel y anchoveta y que conoce la planta productiva mejor que a su esposa, que era un estúpido y que iba a tener que aprender todo de nuevo porque venían unos cabros chicos con un algoritmo marciano a decirle cómo hacer su pega. O sea, nosotros estábamos mandando un mensaje de guerra. Eso es lo que estábamos haciendo. Después de 2 años de trabajo, llegamos a eso. Después de 2 años y nos dimos cuenta que ni la tecnología, que ni el algoritmo, que todas las cosas que nosotros pensábamos que eran nuestros puntos más relevantes de nuestro producto eran los que realmente teníamos que transmitir. Nos dimos cuenta que eran efectivamente los que generaban esta brecha e impedía que completáramos ventas. Entonces, ¿dónde viene? ¿Cómo lo tomo ahora con el tercer capítulo de la mujer en la innovación, nuestro rol? Es que todo el mundo habla de innovación, todo el mundo habla de transformación digital, de machine learning, bla, bla, bla. Todo el mundo lo quiere, pero nadie quiere vivir el cambio. Nadie quiere pasar por el proceso porque el cambio en sí genera miedo, es hostil, es un tema desconocido. Nadie sabe, a nosotros nos ha pasado bastante. Después de que hacemos los procesos de implementación, la gente nos acerca y nos dice, oye, yo pensé que me iban a reemplazar. Yo pensé que esta cuestión me iba a reemplazar. Hay mucho miedo asociado y claramente, por ejemplo, estas cosas que pasaron con Líder, donde ellos pusieron las cajas registradoras automáticas y hubo mucha gente que quedó cesante, nada de eso ayuda. Y entre medio de eso, cuando uno habla de algoritmos o cosas un poquito más complejas, la gente se imagina Terminator. Entonces, hay un miedo asociado a la tecnología, al crecimiento de la tecnología que nadie quiere vivir. Y eso se entiende. Entonces, ahí entro al capítulo 3, en la mujer como clave de la innovación. Y esto no se me ocurrió a mí, no es una opinión mía, bueno, yo lo opino, pero
esto tiene información detrás, ¿sí? Ingeniera, ¿cuál sigo siendo? Entonces, les quiero mostrar un estudio liderado por Rocío Lorenzo, que fue hecho por la Universidad Técnica de Múnich, donde ¿qué hizo la Rocío? Se dedicó a estudiar 171 empresas alemanas, austriaca y suiza. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, usted empresa, cuénteme sobre su diversidad en la empresa, sobre su diversidad en la toma de decisiones. Cuénteme cómo está compuesto su plana directiva, los gerentes, cómo en términos de religión, de género, de origen, de profesión, etc. Y después cuénteme cuánto ha ganado en los últimos 3 años por ingresos por innovación. Ingresos por innovación son nuevos productos que salieron desde 3 años, ¿ya? Así se consigue. Entonces, el resultado del estudio fue brutal. De alguna forma, la gran conclusión era que las empresas más heterogéneas son simplemente las más innovadoras. ¿Ya? Hay una correlación entre mayor diversidad, mayores ingresos, muy bonito. Pero esta tipa le dio una vuelta extra y dijo, analicemos el género. ¿Cuánto influye el género? Si yo genero diversidad en mi empresa en función del género, aumentan hasta un 38% más los ingresos relacionados a innovación. ¿Ya? Esto podría, siempre me aparece alguien que me levanta la mano, así que lo digo para que no pasen vergüenza, me levanta la mano y dice, pero es que puede ser un sesgo de la... Está corregido, está analizado, un montón de cuestiones. Un 38% más de ingresos está relacionado con el aumento de la diversidad en las empresas. Entonces, estas conclusiones sacaron titulares fantásticos. Por un lado, por ejemplo, una de las revistas alemanas dijo, mira, mayor presencia de mujeres impulsa la innovación. Otras que fueron un poquito más sensacionalistas dijeron, bueno, mujeres que se quedan en la casa cuestan trillones a la economía. Y finalmente uno amarillista de tomo y lomo dijo, las amas de casa matan la innovación. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Es que empezó a hacer revuelo. Y uno pensaría que Alemania, Austria, Suiza era el otro, son países, oye, no nos podemos comparar, si es Chile, estamos años luz, un montón de cuestiones, pero tú te das cuenta que los indicadores son muy similares. Tenía Alemania, esta es la composición de directorio y CEOs de las mayores empresas en los países. De hecho, una anécdota, quería hacer esto al revés, quería de alguna forma mostrar la cantidad de mujeres en los directorios y en los CEO, y me pasó que no podía, porque había mujeres 0%, no había barra, ¿ya? Entonces, tenemos que en Alemania el 100% de los CEOs de las grandes empresas son hombres, ojalá. Y el 70% de los directorios están dominados por hombres. En el caso peruano es muy similar al chileno, y eso que nosotros tenemos un sesgo con respecto a Perú, y vemos que un 100% en los dos casos de las grandes empresas están dominados por hombres, y un 95-92% por hombres en los directorios. No es que yo odie a los hombres, los amo, pero a lo que voy es que hay un sesgo, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo otro importante de estos números? En que aquí vemos un 92, aquí vemos un 95, aquí un 70, y ellos, si uno se acerca a ellos y les pregunta, oye, ¿qué opinas de la diversidad de género en tu empresa? Que así son la composición de la empresa. ¿Qué opinas de la situación actual de la empresa? Ellos se dan con una piedra en los dientes porque dicen, oye, nosotros tenemos una directora mujer o tenemos una gerenta de recursos humanos mujer. Ya, fantástico, maravilloso, muy bueno, pero ¿qué es lo que nos ha demostrado de nuevo la data y los estudios? Es que cuando tú tienes de 0 a 10% de la toma de decisiones en mujeres o hasta el 20%, da casi lo mismo, no afecta. Después del 20% recién empieza a impactar en los ingresos relacionados a la empresa. ¿Por qué? Porque después del 20% recién las mujeres, con su visión, con su sesgo, con su naturalidad, empiezan a impactar en las políticas culturales, en las políticas de innovación, en las políticas de crecimiento, en las estrategias comerciales, etcétera, etcétera.
después del 20%. Entonces, no nos sirve tener la gerente de recursos humanos. Necesitamos más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma las mujeres son capaces de transformar periodos y procesos imposibles en posibles. Y esto tiene que ver con otra teoría, que se llama la teoría del mindset. No sé si alguien la ha escuchado, ¿sí? Bueno, fantástico. La teoría del mindset se desarrolló en Stanford. ¿Por qué? Porque de alguna forma había mucha gente que se levantaba a principios del 2000 y se paraba frente a inversionistas y le decía, oye, mira, esta es mi gran idea, de alguna forma te vas a ser millonario, tienes la oportunidad de ser el nuevo Facebook, el nuevo Google, etc. Y los tipos dijeron, oye, ¿cómo soy yo capaz de evaluar si esta persona me sirve o no, o si esta persona va a sobrevivir? Lo único que sabíamos era que, o lo único que podíamos medir, era gente que tenía título universitario. ¿Usted tiene título? Check. ¿Tiene postdoctorado? Check. ¿Tiene doctorado, el doctorado? Check, check, check. Perfecto. Pero ¿qué pasó? Cuando los tipos empezaron a darle fondos a este tipo de startup liderado por esta gente, que tenía miles de doctorados, no necesariamente aseguraban el éxito. Y eso tiene que ver un poco con el mindset. El mindset se define como la capacidad humana de aceptar defectos y debilidades y entender de que yo puedo estar fracasando o fallando ahora, pero con trabajo y esfuerzo puedo llegar a superar esta dificultad. ¿Ya? Suena súper intuitivo, pero es clave en ciertos aspectos de la vida. Este es un experimento que hizo Carol Dweck, que es la que acuñó el término de mindset y es la que realmente ha investigado. Los invito a ver sus charlas TED, son fantásticas. La Carol Dweck hizo un experimento con cabros chicos de 10 años en una universidad de Nueva York, donde 10 años, y les puso un problema matemático de álgebra o ecuaciones diferenciales de tercer nivel, una cosa imposible para ellos resolver. Y el curso se dividió en dos. Por un lado teníamos a los niños que veían esto, trataban de resolverlo con todas sus ganas, 10 años, y después lo soltaban, entendían que fracasaban, pero les generaba ansiedad o esperanza saber que en algún momento de sus vidas iban a ser capaces de resolver este problema si es que seguían estudiando ingeniería o bla, bla, bla. Y por otro lado, la otra mitad del curso, que es de mindset fijo, agarrar el problema, lo trataba de resolver con todas sus ganas, fallaban y se frustraban. Y se frustraban feroz y de alguna forma sentían que eran estúpidos, que no tenían las herramientas y que nunca iban a tener las herramientas para resolverlas. Por lo tanto, en ese momento ejecutaban un juicio sobre ellos de su capacidad. Y lo que pasa es que en los experimentos posteriores se vio que este tipo de niños, que tiene un mindset fijo, cada vez que tú les volvías a poner un problema similar, ellos lo evitaban. Trataban de copiarle al de al lado. Evitaban el problema, evitaban la actividad, porque no querían volver a fracasar. Y se entiende, pero de alguna forma es su consideración de su capacidad, de su habilidad de aprender, es la que este niño de alguna forma tiene un poquito menos desarrollada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas que salen de la universidad chilena, de los trabajadores chilenos, tienen un mindset más parecido a este que a este, ¿ya? Porque toda nuestra educación ha estado un poco enfocada en lograr soslayar o pasar los eventos que tengamos en ese momento, no necesariamente en entender o generar nuestra capacidad o estimular nuestra capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿dónde se conecta esto con la innovación? La innovación tiene que ver más con un tipo de mindset, la innovación tiene que ver con un estado mental de entender las oportunidades que nos rodean en todos lados y que están más relacionadas con el mindset de crecimiento que con un mindset fijo. Uno puede nacer con un mindset fijo, pero afortunadamente hay herramientas para cambiarlo, ¿ya? Existen muchos tipos de herramientas que lo pueden googlear, que te van desafiando y te van haciendo entender dónde están tus propias oportunidades y cómo moverte de este mindset fijo. Pero en el caso de las empresas, las mujeres pasan a ser claves en este proceso. Porque las mujeres, al igual que yo, y ahí empalmo con lo que les contaba al principio, se les percibe como más eficientes, eficaces, comprometidas y comprensivas. Como el proceso de innovación es hostil,
como el proceso de innovación desafía lo que nosotros sabemos, son las mujeres las llamadas a liderar este proceso, porque permite un proceso de transición mucho más sutil, mucho más amigable, mucho más respetuoso y empático con la persona y con los miedos que yo tengo de la persona que tengo adelante. Entonces, para esto ustedes dicen, ¡ay, qué entrete la charla! Ya, pero esto tiene datos por detrás. SAP, por ejemplo, es una empresa gigante, enorme, que en 2011 se dio cuenta que el 19% de sus directoras o cargos directivos eran mujeres, solo el 19%. Y ellos se dieron cuenta y vieron el potencial de diversificar la toma de decisiones. Vieron estos números, vieron este tipo de estudios y dijeron, ¿sabéis qué? Probemos, para ver si de alguna forma esto incrementa nuestras ventas. Y se establecieron la meta de llegar al 25% de mujeres en puestos directivos al 2017. Entonces la gente de repente me pregunta y me dice, ya, pero ¿cómo lográis esto? ¿Cómo lográis que las mujeres lleguen a puestos directivos? ¿Cómo lo estimuláis? Entonces, de repente una de las excusas que dan es que no hay mujeres disponibles, no hay mujeres calificadas. Y aquí les puedo demostrar que no es así. Acá es una comparativa entre 1994 y el 2014. ¿Qué es lo que vemos? Que estas son la cantidad de mujeres que empezaron a generar mayor conocimiento, posgrado, experiencia, un montón de habilidades que las habilitaban para ser directivas. Entonces, la expectativa, yo como mujer racional, esperaría que la cantidad de puestos directivos tomados por mujeres estuviera creciendo a raíz de la cantidad de oferta de mujeres que hay en el mercado. Y sin embargo, la realidad es que a medida que crece de esa forma, la cantidad de mujeres que va absorbiendo el mercado laboral de esa capacidad con esos cargos directivos es plana. Nunca han absorbido la cantidad de mujeres fabulosas y fantásticas que hay disponibles en el mercado laboral. Entonces, ahí es donde entra SAP y dice, ¿sabéis qué? La magia para poder absorber mujeres y llegar a esta meta del 25% en puestos directivos no es algo raro, ni una poción, ni una cuestión. Es igual como se toman todas las decisiones estratégicas en una empresa. Cada vez que yo tengo la oportunidad de definir a quién contrato y a quién capacito y promuevo, ellos escogían a una mujer. ¿Por qué? Porque tenían un lineamiento estratégico, una meta numérica, puntual, que tenían que cumplir. Igual como se establecen las metas comerciales, las metas de marketing, las metas de nuevos clientes, etc. Entonces, ¿qué pasó? SAP al 2017 logró su meta del 25% de mujeres que ocupaban cargos directivos y ahora para el 2022 se establecieron un 30%. ¿Por qué? Porque pudieron relacionar un aumento de ventas en 1.2 veces lo que tenían gracias a la adquisición de nuevas mujeres en cargos directivos. Entonces, con esto concluyo, ¿qué es lo que los llamo a todas las mujeres aquí presentes, a todas las que dieron su pitch, que de alguna forma desbordaban de magia, de power, de energía, de creatividad? Es que nosotros somos las llamadas de alguna forma, bueno, los hombres también los invito ya, pero a las mujeres especialmente, están llamadas de alguna forma a transformar a Chile en un país que quiere innovar a realmente un país que innova. Muchas gracias. Muchas gracias, Madeleine, te lo agradezco. Javi, por favor, pásate, tenemos un pequeño presente. Dado el tiempo, no vamos a poder hacer las preguntas, pero te vas a quedar a la premiación, ¿o no? Ya, entonces se va a quedar acá para que en el networking le hagan todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Ahora sí, la foto, la formalidad, aquí. Listo, muchas gracias, Madeleine, tremenda charla. Y me quedo con el punto de la diversidad, un pilar fundamental si uno quiere innovar. Si todos venimos de las mismas comunas, de los mismos países, somos del mismo género, nada nuevo va a cambiar. Diversidad clave, ¿cierto?, para poder generar transformaciones y cosas nuevas. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo con todas estas chiquillas rockstar que están acá, inyectando más diversidad en nuestro ecosistema y harto power para que salgan mejores soluciones. Ya, vamos a lo que nos convoca entonces y voy a invitar nuevamente al escenario a Javier Arenal.